Eso es lo que hicimos ayer, ¿cierto? Recuerdan que estuvimos hablando un poco del resultado de BLAST. ¿Okay? BLAST nos va a ayudar a, ¿qué? A poder identificar a través de una base de datos con qué otras secuencias de proteínas se relaciona la proteína que yo estoy estudiando, ¿no? Como nosotros estábamos trabajando con una L-galactosa deshidrogenasa, esto por ejemplo nos confirma de que la proteína que yo estoy queriendo comenzar a estudiar efectivamente es una L-galactosa deshidrogenasa. ¿Correcto? Aquí vemos todos los organismos con los cuales tiene parentesco. Aquí tenemos el porcentaje de identidad, la cobertura. Y bueno, hemos visto aquí también el análisis de BLAST, ¿no? Al momento de definir por qué una secuencia tiene alta identidad o por qué una secuencia tiene baja identidad, ¿no? Hemos visto que mientras mayor el porcentaje de identidad, quiere decir que ambas secuencias que se comparan, es decir, la secuencia que se compara de la secuencia que se compara que uno somete a BLAST y la secuencia que encuentra BLAST como homólogo, mientras mayor el porcentaje de identidad significa que los mismos aminoácidos se repiten, ¿no? Es decir, que caen los mismos aminoácidos en la misma posición, ¿no? Eso se refiere, por ejemplo, una región conservada en un alineamiento sería una región donde la mayoría de aminoácidos son prácticamente lo mismo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir para una de baja identidad, por ejemplo. Por ejemplo, esta de 85% de identidad. Podemos ver que a pesar de que hay algunas diferencias aquí, esta secuencia o esta región es bastante conservada, ¿no? Varios aminoácidos se conservan, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la zona con mayor divergencia? O sea, poca conservación, no sé, podemos decir este pequeño fragmento. Pero aún así es poca. ¿Por qué? Porque el porcentaje de identidad total aún continúa siendo elevado, ¿no? Entonces vamos a ver aquí a 83%, vemos que la diferencia aumenta un poco, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa podemos aprovechar del alineamiento? Ok, ¿qué otra cosa podemos aprovechar con los alineamientos? Recuerdan que cuando yo buscaba, por ejemplo, ayer la secuencia de la L-galactosa deshidrogenasa de Camu Camu, antes yo busqué la secuencia de la L-galactosa deshidrogenasa, pero de otras o de varias secuencias, pues lo que podríamos hacer, tomando en cuenta lo que se preguntó bastante ayer, no sé si recuerdan esto de qué es lo que pasa cuando tengo una secuencia hipotética, una secuencia putativa, o todavía no se conoce mucho en relación a la proteína que uno quiere estudiar, o simplemente quiero realizar ese análisis porque me parece algo interesante para colocar en mi trabajo o que refuerce el trabajo de investigación que yo estoy haciendo, ¿no? Lo que pueden hacer es, por ejemplo, un análisis de secuencias, ¿no? Para ver cuán emparentada o cuán conservada es la proteína que ustedes tienen, ahora no en relación con una única proteína en la base de datos, ¿no? Sino ahora en relación con un conjunto de proteínas, ¿no? Eso nosotros lo podemos hacer con lo que se conoce con el alineamiento múltiple. Pero antes de pasar al alineamiento múltiple, me gustaría mostrarles otra base de datos que tiene información sobre proteínas llamada el PFAN, ¿no? Ok, vamos a que la gente continúe entrando. Ok, el PFAN es una base de datos de proteínas también, pero esta está... Aquí te encuentras información sobre la familia de una proteína, ¿ok? Por decir, la L-galactosa deshidrogenasa. No sé si recuerdan que aquí, o no sé si aparece aquí específicamente, pero antes aquí, ¿no? Pero normalmente, perdón, aquí en el BLAST
nos menciona a qué familia o qué superfamilia pertenece, ¿no? Por ejemplo, AKR significa aldoketorreductasas, ¿no? Entonces, esta L-galactosa deshidrogenasa pertenece a esta familia de proteínas. Pero si quiero conocer un poco más sobre esta familia de proteínas, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Lo que yo puedo hacer es ir al PFANG, no sé, ok, al PFANG y buscar información sobre quizás esta familia de proteínas, ¿no? Y la búsqueda de familia de proteínas en el PFANG, puedes utilizar diferentes entradas de búsqueda, ¿no? Por ejemplo, yo puedo colocar aquí la secuencia de aminoácidos de una proteína, ¿no? Por ejemplo, aquí en el ejemplo, ¿no? Puedo colocar la secuencia de aminoácidos y él, a partir de la secuencia, él te identifica a qué familia esta proteína pertenece. O puedes colocar un código, ¿no? Para buscar qué familia de proteína es. O si es que ya no pertenece a una familia, sino está en una cosa más superior, a un clan, por ejemplo, ¿no? Puedes poner también aquí el nombre. O también la entrada de una secuencia específica. Ya no pones la secuencia, sino el código de la secuencia en otra base de datos, ¿no? Por ejemplo, puedes colocar el código PDB de una proteína para que puedas también observar información desde aquí del PFANG y entre otras, ¿no? Una palabra clave, entre otras cosas. Ok, aprovechando, por ejemplo, que yo tengo aquí la secuencia de aminoácidos de la proteína, vamos a ver qué es lo que encuentra. Si yo coloco aquí la secuencia de aminoácidos de la L-galactosa deshidrogenasa, debería encontrar a esa familia, ¿no? Entonces, vemos aquí qué es lo que encuentra haciendo la búsqueda utilizando la secuencia. Encuentra dos familias, ¿no? Encuentra la familia de las aldoketorreductasas, ¿ok? Y encuentra la familia de activadores de transcripción MOR. Como con el BLAST, aquí el BLAST ya me indica un poco a qué posible familia pertenece esta proteína. Entonces, de estas dos, obviamente yo iría por las aldoketorreductasas, ¿cierto? Porque eso es lo que más o menos me muestra BLAST anteriormente. ¿Ok? Entonces, lo que puedo hacer es, por ejemplo, aquí mostrar el alineamiento que ha hecho el propio PFANG para poder identificar a esta proteína como una proteína como una proteína de la familia de las aldoketorreductasas, ¿no? Ese es el alineamiento que me muestra el PFANG. Si yo quiero aprender un poco más sobre estas familias, sobre esta familia de proteínas, voy a colocar en el grupo de WhatsApp que ya estamos, porque puede ser que la gente piense que todavía no. Uy, ya está. Ya les avisé. Ok, entonces yo puedo venir aquí a las aldoketorreductasas, le hago clic acá. Ahora mi internet debería estar bien. Igual se demora un poquito, esperemos un poco para que pueda cargar acá. Ok, perfecto. Ok, entonces aquí ya estoy observando en la base de datos del PFANG la familia de las aldoketorreductasas, ¿no? Aquí me da, a veces en Wikipedia, si nosotros ponemos el nombre de una familia de proteínas, hay información, ¿ok? Esta información sí es fiable, ¿okay? La digitan personas que saben sobre esto. Okay, entonces, por ejemplo, aquí puedes encontrar un link directo a Wikipedia. Esto es ya respecto a la proteína, pero la información que sí hay en PFANG, ¿no? Te muestra algunas referencias
las cuales puedes leer algunas referencias de interés, ¿no? Interpro es otra base de datos, ¿no? Ahora, lo interesante de pfang, vamos a ver qué dice aquí, Domain Organization. Lo interesante de pfang es que en lugar de esto, es esto de aquí. Comenzar a explorar estas opciones de aquí. Aquí. Por ejemplo, en alineamiento, si uno quiere comenzar a observar, por ejemplo, la conservación de una proteína en relación a una familia de proteínas, o quieres estudiar una familia de proteínas completa, la mejor forma de hacerlo es utilizando el pfang. ¿Por qué? Porque aquí vas a tener en esta base de datos las secuencias de la familia de proteínas que tú quisieras estudiar, por ejemplo, y ya tienes un alineamiento hecho. O sea, en esta base de datos hay alineamientos ya depositados, simplemente para que tú los descargues y lo puedas utilizar, ¿no? Aquí te dice, por ejemplo, que puedes utilizar para poder visualizar los alineamientos, ¿no? Aquí, en esta sección de acá, tú puedes descargar las secuencias alineadas, ¿no? Por ejemplo, puedes descargar las 79.000 secuencias de la familia de las aldoketorreductasas para poder observarla en un programa, ¿no? Puedes verlas directamente aquí, por ejemplo, también, ¿no? Si quieres hacer esto, ¿no? Aquí proteínas representativas, ¿no? Los que están en el NCBI, las secuencias que están en UniProt, ¿no? Por ejemplo, yo voy a descargar esta, que es un número alto, ¿ok? Pero es el menor dentro de todos, ¿no? Aquí tú puedes escoger el formato, si lo quieres en formato MCF, FASTA o el resto, ¿no? Vamos a bajarlo en formato FASTA, ¿ok? En el orden alfabético, o quieres que las secuencias que tú descargas están en el orden evolutivo, ¿no? Teniendo en cuenta el árbol filogenético. Y también si quieres que el alineamiento tenga los gaps, que los gaps tengan una mezcla de puntos o guiones, yo le voy a poner gaps en el cual solo están como guiones, por ejemplo, y la voy a descargar, ok. Entonces vamos a ver si es que comienza a descargar esto, okay. Aunque creo que 8000 era mucho, ¿no? Ahí está descargando, ok. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Por ejemplo, si quiero visualizar esto de aquí, puedo llamar al programa YALView. Yo recién lo acabo de instalar, porque como saben, mi computadora la formateé, perdí todo. Esto les va a aparecer siempre, ok. No quiero, ok. Entonces cierras aquí. Me voy a dejar entrar aquí el resto. Y cuando abren YALView, si es que ustedes no lo configuran, siempre les va a salir esos anuncios. Entonces, ¿qué es lo que pueden ir? Venir aquí a preferencias, aquí en herramientas, preferencia, y en Open File deseleccionan esto de aquí, ok. Si ustedes deseleccionan esto y le ponen ok, yo voy a cerrar, voy a volver a abrirlo. En teoría no debería volver a salir todos esos anuncios, porque si ustedes no colocan eso, los anuncios siempre van a aparecer, ok. Aquí, como ven, ya no aparecen los anuncios, ¿no? Ok, entonces yo voy a abrir el file aquí. Ok, disculpen, voy a cerrar mi puerta un ratito, ok. Ya está. A ver, vamos a ver si podemos ir aquí en descargas. Y se llama PDF. Aunque le he descargado en formato FASTA, no sé por qué no lo lee automáticamente. Aquí está. Y como ven, aquí está el alineamiento. Miren, de las 8000 secuencias de pfang.
O sea, esto, como les digo, esto si es que ustedes quieren llegar a hacer un análisis de la familia, ok, de la proteína. Como son 8000 secuencias, está así todo bastante alterado, ¿no? Tiene bastantes eh, gaps dentro del alineamiento, pero podemos ver aquí, por ejemplo, aminoácidos que aparentemente, o regiones aparentemente que son importantes para la función de esta familia, ¿no? Entonces, esta es una manera, por ejemplo, de obtener información de muchas secuencias de una familia, si es que ustedes en algún momento quisieran llegar a trabajar con una familia de proteínas, ¿no? O quisieran analizar familias de proteínas, ¿no? Otra cosa interesante que, por ejemplo, nos muestra aquí PIFAN es, por ejemplo, interacciones. Existen dos interacciones entre esta familia, ¿no? Por ejemplo, las aldoketorreductasas interactúan con esta familia específica. Si ustedes le dan clic aquí, les va a direccionar a esas familias, ¿no? También muestra la relación filogenética de estas secuencias en realidad, ¿no? De las secuencias depositadas. ¿Okay? Pueden llegar a encontrar eso de aquí. Y también pueden encontrar las estructuras cristalográficas depositadas para toda la familia de las aldoketorreductasas en el PDB. ¿Ok? Entonces aquí están todas las aldoketorreductasas, por ejemplo, aldoketorreductasas humanas. Todos estos códigos, si ustedes le hacen clic, les va a direccionar, los va a direccionar a una estructura cristalográfica. Por ejemplo, abrir aquí. Y vemos aquí una estructura cristalográfica en específico. ¿Ok? Por ejemplo, aquí pueden colocar PDB y esto los direcciona a PDB para que puedan ver la estructura cristalográfica y descargarla y hacer lo que quieran con la estructura, ¿no? Ok, entonces esto es de una forma rápida para que vean que existe esta base de datos del PIFAN, donde pueden encontrar información interesante si es que quieren conocer un poco más sobre sobre la familia de proteínas que ustedes están estudiando, ¿no? Aquí, bueno, esto no sé qué es lo que tiene aquí. Ok. Ahora, así, como les había dicho, y teniendo en cuenta lo que hablamos un poco ayer de que qué pasa si es que no conozco, por ejemplo, dónde está el sitio activo de mi proteína, o si no conozco dónde son los aminoácidos que son los más importantes para la función de la proteína, ¿no? Así sea una proteína que, por ejemplo, ya está anotada en la base de datos, ¿no? O es una proteína que ustedes están comenzando a trabajar y no está anotada completamente, ¿no? Como por ejemplo la observamos. Vamos a ver aquí. Por ejemplo, la L-galactosa deshidrogenasa de Neisseria dubia es una proteína que está en la base de datos, ¿no? Es una proteína que está en la base de datos, pero no está completamente anotada, ¿cierto? No se conoce mucho sobre esta proteína, aparentemente, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Voy a cerrar esto, ¿ok? ¿Qué es lo que yo puedo hacer, por ejemplo, si es que estoy frente a una proteína que no está totalmente anotada, es una proteína que recién estoy comenzando a estudiarla y se conoce poco, o es una proteína que es hipotética, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Puedo hacer un alineamiento múltiple para... ¿Me disculpan un ratito?
Ya está, disculpen. Ok. Entonces, como les decía, nosotros podemos hacer un alineamiento múltiple. ¿Ok? Entonces lo que yo voy a hacer es coger esa secuencia de aquí, que es la L-galactosa deshidrogenasa de Camu Camu. Voy a abrir el YALView. ¿Ok? Ok. Voy a abrir YALView y voy a hacer un alineamiento múltiple utilizando YALView. ¿Ok? Entonces vengo aquí en File, vienen aquí a Input Alignment y si es que ustedes quieren hacer un alineamiento desde cero en YALView, tienen que escoger la opción que dice Front Text Box, ¿no? Desde una caja de un texto, ¿no? Como si fuera un bloc de notas, ¿no? Y cuando hacen clic ahí, les sale esta opción de aquí. ¿Okay? Aquí ustedes pueden, como ven, pueden escribir lo que sea. ¿Okay? Voy a ver si lo puedo agrandar más. Ok, y yo voy a copiar aquí la secuencia de la proteína. Ok, déjenme ver si puedo. No, no se puede alterar la fuente aquí por el momento. Ok, entonces aquí tengo la L-galactosa deshidrogenasa de Camu Camu, pero yo le voy a poner aquí Camu Camu. Ok. Y ¿qué es lo que puedo hacer? Recuerden que ayer yo guardé algunas secuencias. Okay, aquí tenemos la de la Vidopsis, Actidinia. En fin, aquí tengo algunas secuencias. Ok. Entonces voy a copiar estas secuencias, ¿no? Selecciono todo, voy a copiar las secuencias aquí en el bloc de notas. Ok, como ven tengo varias secuencias. Y para ayudarme un poco, algo que ustedes también pueden llegar a hacer es ir al resultado de BLAS y seleccionar la secuencia de la proteína con la que mayor identidad obtuvieron en BLAS. No, en este caso no voy a seleccionar esta porque es la misma. Ok, y pueden buscar esta secuencia, ¿no? Por ejemplo, yo le hago clic acá y me va a direccionar de frente a la L-galactosa deshidrogenasa de esta especie, ¿ok? Que es la especie con la cual mi proteína, la proteína que yo estoy queriendo trabajar, tiene una mayor identidad, ¿no? Entonces vengo aquí en FASTA y la voy a copiar. Ok, voy a copiarla y la voy a dejar aquí abajo. Ok, entonces esa es la segunda con la cual voy a hacer el alineamiento. Entonces tengo varias proteínas, las cuales todas las que yo he cogido son catalogadas como lactato deshidrogenasa, ¿cierto? Entonces en teoría deberían tener la misma función que mi proteína. Ok, entonces vengo aquí en nueva ventana, ok, window, le hago clic acá y miren, aparece una nueva ventana con todas las secuencias. Ahora, mi pregunta es, ¿se realizó el alineamiento o no? ¿Qué dicen ustedes? Voy a ver aquí en el chat. Les hago la pregunta para no sentir que estoy hablando solo y que están ahí. No. A ver. Uno que dijo no, ¿por qué? Y uno que dijo sí, ¿por qué? Por ejemplo, César Bryan. ¿Por qué dices que todavía no se hizo el alineamiento? Voy a ponerlo de nuevo en pantalla. Y creo que fue Franco, el que dijo que sí. Exacto, Franco dijo que sí. ¿Por qué? No. Es que vi unos gaps al final, pero así de rápido, ¿no? Al final Sí, del aquí. archivo. Uh-huh. Entonces tú dices que sí ha hecho el alineamiento o que todavía no ha hecho el alineamiento. Ah, que todavía no, pero no sé, Ok, no ok. estoy seguro. Ya. Y Franco que dijo que sí. ¿Qué dices? ¿Por qué sí crees que ha hecho el alineamiento? Sí, se ha hecho alineamiento porque hay algunas, viéndolo los aminoácidos, algunos entre diferentes líneas se repiten los mismos, así que son dominios conservados y probablemente sí esté alineado. Ok, ok. Genial. Ok. En este momento, cuando nosotros le damos
Aquí tengo a mis proteínas, ¿cierto? Cuando yo le hago clic en New Window, en este momento todavía las secuencias no están alineadas, ¿no? Parece, como ven, aparentemente están alineadas, ¿no? Porque vemos que aquí abajo... Déjenme ver si puedo editar la fuente de esto. No. Aquí, fuente. Le voy a poner 17. Ok, creo que así es. Aquí, así está más chévere porque ya lo pueden ver ustedes, ¿no? Entonces aquí tengo todas las proteínas. Como dije, aparentemente están alineadas, no están totalmente alineadas, ¿no? Porque vemos que aquí hay como que... Déjenme aceptar. Aquí vemos como que aparentemente se han alineado, aparentemente tengo regiones conservadas, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos el consenso, aquí vemos la calidad y la conservación. Parece que estuviera conservada, ¿no? Aquí al final está bastante diferente, ¿no? Pero si se dan cuenta, simplemente las ha colocado a todas arrancando desde la misma posición, ¿no? Aparentemente está alineada, pero no. ¿Cómo también pueden ayudarse para identificar de que todavía no ha hecho o si ha hecho el alineamiento? Aquí Jarview tiene una opción bastante chévere que se llama Color, o sea que permite colorear el alineamiento teniendo en cuenta un montón de cosas, un montón de parámetros diferentes, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, para identificar rápidamente si es que las secuencias o todas las secuencias se parecen, vengo aquí en donde dice porcentaje de identidad. Si yo le hago clic aquí en porcentaje de identidad, miren, se pintan todas de un color azul, ¿no? Mientras más intenso el color azul es más conservado y cuanto menos intenso el color azul es menos conservado. ¿Ok? Aquí por ejemplo está blanco porque no hay nada conservado. Aquí está casi, no sé, azul claro porque es menos conservado. Y aquí porque todos arrancan con metionina, ¿no? Entonces todavía aquí lamentablemente todavía no hemos hecho el alineamiento. Entonces, ¿cómo hago el alineamiento en Jarview? Una vez que colocaron a todas sus secuencias en la caja de texto, le dieron clic en nueva ventana y les aparece esta ventana. Si ven aquí hay algo que dice Web Service, ¿no? Y dentro de Web Service hay una que dice alineamiento, alignment, ¿ok? Y aquí tenemos muchas opciones en realidad, ¿ok? Ustedes pueden hacer alineamiento con MAF, con Clustal, con T-Coffee, con lo que ustedes quieran, con lo que más han trabajado, con el mejor algoritmo con el cual ustedes le crean conveniente trabajar. Pueden utilizarlo como opción para realizar el alineamiento múltiple, ¿no? Cada uno va a tener sus diferencias, ¿no? Algunos trabajan mejor o peor con secuencias que son más conservadas o menos conservadas, pero eso depende de lo que uno quiera hacer, ¿no? Ahí es profundizar un poquito más qué algoritmo yo podría utilizar, ¿ok? Yo voy a utilizar, por ejemplo, el clásico Clustal. Entonces aquí tenemos Clustal y aquí Clustal en default, ¿no? Con los parámetros que el propio programa lo quiere rodar. Yo le voy a decir que sí. Y como vemos aquí aparece otra ventanita que me dice que el alineamiento está corriendo. ¿Ok? Entonces aquí está corriendo tranquilamente. Y Jarview no necesitas estar conectado a internet para que pueda funcionar. Entonces ahí ya tenemos algo positivo, ¿no? Y como vemos aquí ya la cosa cambia, ¿no? Miren cómo está navegando esto. Que wow, no. ¿Cómo está esto? ¿No? Que todavía las regiones estaban poco conservadas. Y miren esto, que el grado de conservación es mayor. Ok, entonces voy a abrir acá. Voy a también aumentarle la fuente. Le voy a poner 13. Creo que está bien. Creo que ahí sí lo ven bien, ¿no? Y le voy a poner para que me permita colorear teniendo en cuenta el porcentaje de identidad. Y miren la diferencia. ¿Ok? Aquí ya se observa una diferencia, ¿cierto? Del alineamiento entre estas proteínas. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, si yo quiero utilizar este alineamiento para colocarlo en mi tesis, digo, ¿lo puedo utilizar? Sí. ¿Qué es lo que puedo hacer? Por ejemplo, yo al toque... Mira, ¿qué es lo que identificamos? Rápido. Una alta conservación, ¿cierto? Pero miren.
¿Qué es lo que pasa? Aquí el alineamiento se comienza a quebrar, ¿correcto? Ahí es como que toda esta zona es conservada, pero aquí aparece esto. Toda esta zona conservada y aquí aparece esto, ¿no? ¿Qué solución ustedes le podrían dar para mejorar este alineamiento? Si observamos que en realidad hay una alta conservación y esta secuencia está como que malogrando mi alineamiento. ¿Qué solución darían ustedes? ¿Lo sacamos? Sí, La elimino. la sacamos, no malogra el alineamiento. Exacto, la saco, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad está interfiriendo o posiblemente interferiría en lo que yo quiero hacer, ¿no? Si trabajaríamos, por ejemplo, con fines netamente filogenéticos, en realidad uno sí tendría que tener una secuencia que no esté tan relacionada con todas las secuencias que uno quiere estudiar, para que esto me pueda permitir a mí crear la raíz del árbol filogenético, ¿no? Para que me pueda, como decir así, agrupar todas las proteínas y que realmente tienen un mayor parentesco a partir de una raíz, ¿no? Esos ya son cosas más relacionadas al análisis filogenético, ¿no? En este caso simplemente queremos analizar conservación de secuencias. ¿Para qué? Para poder identificar si realmente la proteína que yo quiero estudiar puede ser una proteína que tenga la misma actividad o quizás su actividad se vea alterada, ¿no? Como todavía no queremos ir para ese lado filogenético, yo agarro y, como hemos escuchado, la saco, la elimino de aquí, ¿no? Efectivamente es esta proteína aquí. ¿Cómo la saco? Vengo aquí, la selecciono, vengo en editar y creo que es cortar. Sí, como ven, la saqué, ¿no? Y entonces ya tengo el alineamiento mejor hecho. Ahora, trabajo con este alineamiento que tiene gaps innecesarios. ¿Ustedes qué creen? Que no, ¿cierto? Es mejor rehacer el alineamiento. Entonces vengo aquí de nuevo, Web Service, Clustal con defaults, y vamos a esperar que me salga el nuevo resultado de Clustal. Y vamos a ver ahora cómo está el alineamiento habiendo eliminado esa secuencia que me dejaba todo feo. Miren, ahora otra cosa, ¿no? Esto ya está más bonito, eso ya está, como dice, presentable, ¿no? Porque esa secuencia alteraba en realidad los análisis que yo quería hacer. Voy a meterle un poquito más. Ahí está. Ok, entonces formato, color, porcentaje de identidad, y miren, ¿no? Bastante conservadas, ¿no? Entonces podemos ver que estas galactosas deshidrogenasas son unas proteínas muy conservadas, ¿no? Bastante conservadas. Ahora, lo interesante es identificar si esta conservación realmente se mantiene en términos de la función de la proteína, ¿no? De la funcionalidad de la proteína. ¿Ok? Algo que podemos destacar aquí, quizás de una forma rápida, es que la secuencia de Camu Camu que nosotros estamos utilizando para el estudio tiene un gap, ¿no? Tiene toda esta parte que no aparece en las otras secuencias. Quizás esto está relacionado con un péptido señal, ¿no? Quizás, por ejemplo, esta secuencia de Camu Camu ya es una secuencia que no tiene el péptido señal y que ha sido depositada de esta forma, ¿no? Y quizás todas estas secuencias de Camu Camu que hemos utilizado para hacer el alineamiento múltiple aún mantienen el péptido señal dentro de la secuencia, ¿no? Si ustedes quieren, lo que pueden hacer es seleccionar todo esto. Disculpen. Es seleccionar todas estas secuencias de aquí. Y si quieren, lo que pueden hacer es editar y cortar. Cuando corta se elimina todo esto y de nuevo hacen un alineamiento múltiple, ¿no? Pero yo creo que lo podemos dejar ahí por el momento, ¿no? Porque nos indica de que a pesar de que los extremos de las proteínas acostumbran a ser bastante variables, ¿ok? Cuando ustedes hacen un alineamiento, ¿no? Y a pesar que estamos hablando de los extremos o hablando del péptido señal, está bastante conservado, ¿no? Y esto también obviamente es importante en términos de la función, ¿no? Porque si le quitas si este péptido señal es muy variado, entonces ¿a dónde va a mandar la proteína, no? Porque el péptido señal va a tener la función de direccionar en qué local va a actuar la proteína, ¿no? Lo manda al citoplasma, lo manda a un organelo en específico. En este caso, como estamos hablando de proteínas de plantas, que lo manda al cloroplasto,
se mantiene en el núcleo, ese tipo de cosas. Esa es la función del péptido señal, ¿ok? Perfecto, entonces aquí vemos que hay regiones altamente conservadas, ¿no? Por ejemplo, miren esta de aquí. Se mantiene conservada en su totalidad. Solamente estas dos secuencias tienen un aminoácido diferente. Esta mutación es interesante, ¿no? Porque como vemos aquí un aminoácido de cisteína, la cisteína es un aminoácido bastante reactivo. Forma los puentes disulfuro, por ejemplo, y está involucrada en reacciones químicas importantes dentro de las proteínas, ¿no? ¿Será que esta mutación por un aminoácido hidrofóbico, alanina y valina son aminoácidos hidrofóbicos? ¿Será que la mutación por un aminoácido hidrofóbico sin la capacidad de hacer una reacción química, porque tienen básicamente, solo tienen metilos, ¿ok? ¿Será que esto influye en la función de estas proteínas? No lo sabemos, ¿no? Tendrían que estudiarlas, ¿no? Pero nuestro foco por ahora es el camu camu. Les estoy mostrando más o menos cómo se analizaría el alineamiento múltiple, ¿no? Al menos que es lo que uno, cuando comienza a estudiar las proteínas, cosas que te comienzan a llamar la atención, ¿no? Lo que les quiero decir también es que esto no se adquiere de la noche a la mañana, ¿no? Por ejemplo, yo veo aquí, digo, mira, una cisteína bastante conservada, ahora se cambia por una alanina y una valina, y quizás esto está relacionado, no sé, impacta en la función o en la estabilidad de la otra proteína. Eso se adquiere con la experiencia, no se preocupen, ¿no? Mientras más vean proteínas, mientras más vean secuencias y comiencen a trabajar en esto, van a comenzar a recordar, la cisteína es un aminoácido que tiene un azufre y que actúa en los puentes disulfuro y ese tipo de cosas, lo que les he explicado, ¿no? Y eso uno lo adquiere con la experiencia, ¿no? En fin, podemos ver en realidad que estas secuencias son altamente conservadas, ¿no? Bastante conservadas. Aquí vemos, por ejemplo, en el YALView que nos dice el grado de conservación con una puntuación, ¿no? El 10 sería altamente conservado, ¿no? Bueno, en este caso el asterisco sería altamente conservado, y de 1 a 9 sería de mayor a menor conservación, ¿no? Otra cosa que YALView nos puede dar, por ejemplo, es la calidad de las regiones que son alineadas. Como vemos aquí, aquí hay bastante divergencia, ¿no? Como les había dicho, siempre en el inicio de las secuencias y al final de las secuencias es donde uno observa el menor grado de conservación en un alineamiento múltiple, ¿ok? Entonces esto es normal, ¿ok? Otra cosa que nos llega a dar el YALView es la secuencia consenso, ¿no? Por ejemplo, yo le doy aquí clic derecho y copiar secuencia consenso. No sé si la llegan a ver aquí abajito de la pantalla. Copiar secuencia consenso. Si yo quiero, por ejemplo, trabajar con la secuencia consenso, aquí está, la secuencia consenso para todas las L-galactosas deshidrogenasas que yo he analizado, ¿no? Quizás, por ejemplo, tener secuencias consenso sería interesante, por ejemplo, para sintetizar primers universales, por ejemplo. No quiero sintetizar primers que me permita aislar o amplificar los genes de L-galactosa deshidrogenasa de diversas especies, ¿no? Sería algo interesante. Pero aquí tendríamos que hacer un alineamiento no de aminoácidos, sino de la secuencia de nucleótidos del gen que produce esta proteína, ¿ok? Perfecto. Ahora voy a tirar el color, ¿ok? Y ahora lo que voy a hacer es comenzar a identificar los aminoácidos que serían importantes para la función de la proteína, ¿no? Porque recuerden que, por ejemplo, puedo estar en el caso de que estoy trabajando con una secuencia putativa, una secuencia hipotética, una proteína que yo quiero realmente ver si es que tiene los aminoácidos que son importantes para la función. ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo utilizar alguno de estos ejemplos, los puedo utilizar para comenzar a identificar en esa secuencia ejemplo
los aminoácidos que se saben que son importantes para los sitios activos o para la función de esta proteína, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo volver a la base de datos. Ok, miren, esta es la ventana en la cual yo saqué la secuencia FASTA de la proteína que tenía el mayor parentesco con la de Camu Camu, ¿no? Entonces yo le voy a dar aquí atrás. Y ayer ya hemos visto esta descripción de las proteínas en el NCBI, ¿cierto? Esto ya lo hemos visto que está los autores y entre otras cosas, ¿no? Pero algo que yo no les mencioné y que pasó por desapercibido es que algunas secuencias de proteínas ya están anotadas con los aminoácidos que son importantes para la función de la proteína. ¿Cómo se van a dar cuenta de esto? ¿O cómo se dan cuenta de que la secuencia que yo estoy viendo en el NCBI me podría dar información de los aminoácidos que son importantes para la función de esta proteína? Aparecen con estos nombres o con estos códigos llamados site. Aquí. Si ven, aquí dice site. Aquí hay unos aminoácidos. 1, 2, 3, 4. Dice qué tipo de site es. Es el active site. ¿Okay? Es el sitio activo de la proteína. Y está catalogado como la tetrada catalítica. Es decir, esta probablemente son los aminoácidos que les confieren la actividad oxidorreductasa a la L-galactosa deshidrogenasa, ¿no? Entonces, ¿cómo yo identifico estos aminoácidos? Yo puedo ir, por ejemplo, está en el aminoácido 62. Puedes hacer el trabajo largo, o sea, pesado y lento, en el cual vas aquí, 62, y buscas el aminoácido 62 aquí, por ejemplo, ¿no? Tú sabes que este es el 61, ¿no? Porque aquí te dice que comienza en el 1 y luego te dice que comienza en el 61. Entonces tú sabes que el 62 es este. Y el 67 debería ser luego este, ¿no? Porque este es el 62, 63, 4, 5, 6, 7, ¿no? Y así vas buscando aquí. Cuando se trata simplemente de 4 aminoácidos es fácil, ¿no? Pero cuando se trata, por ejemplo, de todos estos aminoácidos, que también aparece un site aquí, y al tratarse de una L-galactosa deshidrogenasa, sabiendo que es una enzima que necesita el NAT como cofactor, probablemente estos aminoácidos son aminoácidos importantes para mantener el NAT ligado en las L-galactosas deshidrogenasas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Puedo simplemente dar clic aquí, en donde dice CDD. Le hago clic aquí. Y esto me va a direccionar a otra página donde me da a conocer cuáles son los aminoácidos en un alineamiento que tiene esta página que son importantes para la función de la proteína. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí me va a mostrar tanto los aminoácidos de la tetrada catalítica, ¿ok? Que son importantes para la función de oxidorreducción, como los aminoácidos que son importantes para probablemente mantener ligado el nucleotidio, o aminoácidos que son importantes para, no sé, para el reconocimiento del péptido señal, por ejemplo, ¿no? Porque estos están más cerca del péptido señal, esta región de aquí. Ok. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, o sea, esta sería la proteína de interés. Y bueno, aquí nuevamente si vamos un poco al trabajo manual, ¿no? Siempre proteínas van a comenzar a trabajar de esta forma, ¿ok? Por ejemplo, voy a buscar la secuencia NFFD, ¿no? ¿Por qué? Porque sé que el D es un aminoácido importante para la función de la proteína. Entonces voy aquí en el alineamiento y en esta secuencia buscaría la secuencia que era, ya me olvidé, NFFD, ¿no? Entonces voy aquí en el alineamiento para buscarla, y aquí tenemos NFFD, ¿cierto? Entonces, disculpen, este D, ¿ok? Es uno de los aminoácidos importantes para la función de estas
proteínas, de estas L-galactosa deshidrogenasas. Porque hemos visto que es el aminoácido que se conserva en todas las secuencias que aparecen en este pequeño alineamiento, ¿no? Entonces, si yo identifico este mismo D en la secuencia que estoy utilizando como modelo, ¿qué es lo que puedo hacer? Selecciono aquí el aminoácido que quiero trabajar. Voy a aumentar un poco aquí la fuente. Ok. Selecciono el aminoácido que quiero trabajar y le hago clic derecho. Y aquí en selección voy aquí a crear grupo. Ok. Si yo le... Ah, no, perdón, no era crear grupo, no. Le hago clic derecho y le pongo crear característica de secuencia. Ok. Si yo le hago clic, aquí lo puedo... aquí puedo seleccionar el color que quiero para esta característica de los aminoácidos conservados, ¿no? Entonces yo le quiero poner, no sé, un rojo claro. Le voy acá, ok, y miren. Eso significa que este aminoácido en esta posición es un aminoácido conservado para la función de esta L-galactosa deshidrogenasa, ¿no? Y como vemos aquí, es un aminoácido que se conserva en todas las secuencias que estoy utilizando como referencia y además aparece en la secuencia de Camu Camu, ¿no? ¿Esto qué me quiere decir? Que por lo menos ya tengo un aminoácido importante para la función de esta enzima, ¿no? Y así, ¿qué es lo que yo podría hacer? Podría comenzar a mapear todos, ¿no? Por ejemplo, luego vemos que viene este Y que está bastante próximo, que por lo tanto sería este de aquí, ¿no? Vengo aquí, clic derecho, seleccionar, crear característica y quiero que sea la misma. Simplemente le doy OK. Y así se va pintando esto, ¿no? O, por ejemplo, puedo seleccionar todos en la misma posición para poder realmente, para que mi mirada vaya siempre a los aminoácidos que estoy colocando como aminoácidos importantes para la función. Y vemos que también la de Camu Camu lo mantiene, ¿no? Vamos a seleccionar solo estos 4. Aquí tenemos que debe ser BATK. Y vamos a ver si le encontramos aquí. Así, más o menos a qué distancia está. Eso es lo que podrían ustedes utilizar también, ¿no? Más o menos después del aminoácido 76. BATK. 76 debe estar por aquí. No, ya me pasé. BATK. Es una lisina conservada. ¿Qué aminoácido está conservado como lisina? No, la siguiente. Esta tampoco. Aquí, BATK, ¿cierto? Entonces esta lisina conservada aquí, que en esta secuencia es BSTK. Ok, entonces tenemos esta lisina conservada. De nuevo característica, y así yo puedo marcar todos los aminoácidos y ver si aparecen como aminoácidos conservados en toda mi secuencia. Ok, por ejemplo, aquí tenemos una tirosina que es conservada, pero ojo, aquí ya observamos que en algunas secuencias o puede ser histidina o puede ser triptófano. Entonces ahí hay que tener en cuenta que eso aparece en otras secuencias, ¿no? Pero es conservada en la mayoría de las secuencias que me da el programa. Perdón, que me da esa base de datos. ¿Ok? Entonces de esta forma, por ejemplo, yo podría comenzar a identificar todos los aminoácidos que son importantes para la función de esta proteína, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaría si yo estoy frente a una proteína, por ejemplo, hipotética, una proteína putativa que no sabíamos qué función podría tener? Entonces, ¿qué es lo que yo hago con esa secuencia? Voy a BLAST, ¿cierto? Identifico más o menos con qué otras proteínas se relaciona o a qué familia de proteínas pertenece. Entonces descargo varias secuencias, ¿no? Varias secuencias de aminoácidos, y lo que puedo hacer es un alineamiento múltiple como este, ¿no? Luego del alineamiento múltiple, tomando como referencia una secuencia para poder identificar los aminoácidos que son importantes para la actividad de esas proteínas, es identificar si en la misma posición que marca que es un aminoácido importante para la función, aparece el aminoácido
en la secuencia de interés, ¿no? En la secuencia que yo estoy estudiando, la secuencia que yo quiero estudiar, ¿no? Y como vemos, están apareciendo, ¿no? Hemos mapeado solo 3 de todos los aminoácidos que hemos visto aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Hemos mapeado solo 3, pero eso ya demuestra que es una región, perdón, que esta proteína probablemente tiene todos los aminoácidos que son importantes para realizar la función de esta proteína, ¿ok? Perfecto, ¿no? Entonces así yo voy analizando más o menos el alineamiento múltiple de la proteína. Okay. Con esos fines, o sea, aquí estoy haciendo un alineamiento múltiple con fines de simplemente encontrar conservación de secuencia. O sea, okay, conservación de secuencia y conservación de aminoácidos que me permitan a mí demostrar que mi proteína se asemeja mucho a esta familia de proteínas y que tiene todos los aminoácidos importantes para realizar la función, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo luego? Puedo utilizar este alineamiento y hacer una imagen bonita, ¿no? Luego de haberlo editado todo, ¿no? Voy a ponerle aquí 16, ¿no? Luego de haberlo editado todo, colocarle todas las características de aminoácidos que yo quiero. Por ejemplo, ya, estos aminoácidos son los aminoácidos que la realizan o que le permiten realizar la función de la oxidorreducción, ¿ok? Pero quiero también enfatizar los aminoácidos que son importantes para ligar el NAD, por ejemplo, ¿ok? Entonces vamos a buscar, no sé, vamos a buscar esta región aquí. Esta región aquí, ¿ok? Está más o menos 146 antes de los 220 y es un ASPLAMG. Ok, entonces vamos más o menos a por aquí, aquí. ASPLAMG y voy a seleccionar todo. Y ahora, por ejemplo, quiero dejar que esta característica ya no sea roja, sino sea de otro color. ¿Por qué? Porque quiero que esto se resalte no como un aminoácido del sitio activo, o sea, no como un aminoácido de la oxidorreducción, sino como una región que me permite a mí ligar el NAD. Entonces simplemente le cambio aquí de número, le pongo característica 2 y le coloco otro color. No, verde no, muy feo. Le coloco este de aquí. Y le doy OK. Entonces ya se selecciona esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Tengo aminoácidos de un color que son importantes para la actividad propiamente dicha de la oxidorreducción. Y aquí tengo aminoácidos con otra característica, con otro color, que me permiten identificar los cuales son importantes para la ligación del núcleo del NAD, ¿no? Del nucleótido NAD. ¿Ok? Entonces así ustedes pueden comenzar a pintar todos los aminoácidos que les parece interesantes o todos los aminoácidos que serían importantes para la actividad de la proteína, ¿no? Por ejemplo, y aquí pueden explorar también todas las otras opciones para colorear el alineamiento, ¿no? Por ejemplo, teniendo en cuenta la hidrofobicidad. Si ustedes le ponen hidrofobicidad, miren lo que aparece, ¿no? Mientras más rojos, más hidrofóbicos, mientras más azules, más hidrofílicos. ¿Ok? Ahora, si se dan cuenta, una vez que tú le atribuyes una característica a la secuencia, esta característica no se borra por más que tú le cambies de color, ¿no? O sea, por más que tú selecciones otro color diferente, esa característica no se va a borrar, ¿no? Por ejemplo, tomando en cuenta Clustal X. Y aquí cada uno lo puede colorear de la forma que quiera, ¿no? La mayoría utiliza más porcentaje de identidad, ¿ok? O lo dejas sin color, ¿por qué? Porque tú le quieres colocar los colores que desees para poder resaltar, ¿no? Entonces, de esta forma uno utiliza, por ejemplo, un alineamiento múltiple para colocarlo en un trabajo de investigación o en su tesis, por ejemplo. Y bueno, tienen que describir, ¿no? ¿Cómo describir el alineamiento múltiple? Bueno, es una secuencia bastante conservada, como observamos aquí en las barritas de conservación de secuencia, ¿no? Como acostumbra, las regiones extremas son las menos conservadas. Estamos observando de color rojo, por ejemplo, los aminoácidos que son importantes para la actividad de oxidorreducción, y en azul estamos observando los aminoácidos que son importantes para la unión del NAD. Esto demostraría que como nuestra proteína es muy conservada en relación a todas las proteínas que hemos utilizado para el alineamiento, esto quiere decir que nuestra proteína tiene una gran probabilidad o unas grandes chances de que realice la misma función utilizando también NAD
como cofactor para poder realizar la reacción de óxido-reducción utilizando los mismos aminoácidos del sitio activo, que serían ácido aspartico, tirosina y lisina, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que uno, por ejemplo, podría escribir, ¿no? Describiendo, es lo que uno podría escribir en una tesis describiendo este tipo de alineamiento, por ejemplo, ¿no? Suena bonito, ¿no? Suena chévere. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta esta parte? Voy a dejar de presentar para que no se vea feo. Ok, Stephanie. Sí, justo ahí estábamos viendo. Ok. ¿Cómo seleccionar aminoácidos de los sitios activos si estos difieren en cada secuencia? Consulta de la SAM. ¿De la SAM? ¿Qué SAM? Disculpa, no. Ok. Aminoácidos de sitio activo. Antes, no sé si mientras me respondes eso, consulta de la SAM porque no sé qué es. Para realizar la función, una función biológica, necesita tener una alta conservación de secuencia. ¿Ok? Ah, ya. Ah, ok. Sequence alignment multiple. Ok, está en inglés. Disculpa. Ok. Los aminoácidos que pertenecen al sitio activo acostumbran a ser súper conservados. ¿Ok? Normalmente son extremadamente conservados. Sí, como hemos visto, ¿no? O es un aspartico y apareció un aspartico en todos, ¿no? Eso se cumple principalmente con enzimas y que tienen por nombre, por ejemplo, tríadas catalíticas, tetradas catalíticas, este tipo de cosas, ¿no? Son aminoácidos que nunca van a cambiar, porque necesitan estar en el mismo espacio tridimensional, por eso que aparecen siempre en la misma posición, aparecen en el mismo espacio tridimensional y tienen que tener la misma característica química o la misma naturaleza química y hasta el mismo volumen muchas veces, ¿no? ¿Por qué? Los que aparecen en paréntesis. Ok, voy a volver a presentar toda mi pantalla. Ok. Y me vas a mencionar. Ok, ¿te refieres en este alineamiento múltiple o en el otro? Vamos a ver el otro, si es que aquí aparece. Porque no veo aminoácidos del sitio activo entre paréntesis. No, como te digo, aminoácidos en el sitio activo acostumbran a ser muy conservados. Porque, por ejemplo... Se refiere al NCBI, cuando tú exploraste, habían ciertos aminoácidos en paréntesis. Ah, pero déjame. ¿Dónde está? Creo que está atrás de esto, ¿no? Ah, ya. A esto. ¿Sí? No estoy. Ok, vamos a ver. ¿Cómo seleccionar aminoácidos de los sitios activos si estos difieren en cada secuencia? Consulta del alineamiento múltiple. Los que aparecen en paréntesis al revisar los sitios activos del NCBI. Ah, ya entendí. Creo que ya entendí. O sea, por ejemplo, en el alineamiento yo tengo todas estas secuencias, ¿no? Te refieres que si, por ejemplo, yo selecciono esta secuencia, me van a aparecer unos aminoácidos importantes, unos aminoácidos del sitio activo teniendo en cuenta esta secuencia. Y si, por ejemplo, coloco o escojo este de aquí, me aparece como aminoácidos importantes del sitio activo otra secuencia. ¿Es eso? Ah, ya. Sí, en algunas secuencias de proteínas no están. Lamentablemente no aparecen. Ok, vamos, voy a volver a esta página. Ya entendí. Ok, en algunas secuencias de proteínas no te va a aparecer esta región de site. ¿Por qué? Porque estas proteínas no están completamente anotadas. Ok, no tienen un full annotation. Ok, no están completamente anotadas. Y por lo tanto no han identificado en esta secuencia
los aminoácidos del sitio activo. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa si, por ejemplo, yo utilizo otra secuencia que sí está anotada, pero aquí me aparecen números diferentes? No te guíes por los números. ¿Ok? Porque puede ser que la longitud de la secuencia entre dos proteínas diferentes se altera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Como vemos aquí, por ejemplo. Aquí me dice que para esta secuencia propiamente dicha, el número 62 es importante para el sitio activo, que es este D, ¿no? Entonces yo voy aquí y busco el D. Aquí está marcado, mira. Para estas secuencias, no sé si ustedes logran ver, pero voy a ponerlo más grande aquí. Pero este D, que en el NCBI me decía que era el número 62 para esta secuencia específica, aquí me está marcando que para la primera secuencia en realidad es el aminoácido 54. Para la segunda es el 51. Para la tercera es el 60. Para la otra el 69. Entonces, no se guíen mucho por el número que aparece, ¿ok? Es importante el número para identificarla en esta secuencia específica, ¿no? Entonces, en esta secuencia específica, el 62 es el importante para el sitio activo. Entonces, ¿qué es lo que yo acostumbro a hacer? El 62 es este D. Entonces, ¿qué es lo que hago? Busco qué es lo que hay alrededor. Entonces, por ejemplo, alrededor hay IFNFD. Entonces, en mi alineamiento múltiple hago lo mismo. Busco INFFD. Y así es como yo encuentro el aminoácido que va a ser importante para el sitio activo de la proteína, ¿no? Utilizando lo que hay alrededor. ¿Ok? Como te digo, si son aminoácidos del sitio activo, no van a diferenciarse. El sitio activo es una región altamente conservada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo te recomiendo hacer? Escoge solamente una de las secuencias del alineamiento múltiple como una secuencia candidata para poder identificar los aminoácidos del sitio activo. Entonces, coge solamente una y vas. Ok, si te aparece el site, bacán. Buscas cuál fue el aminoácido y en la secuencia y en el alineamiento múltiple buscas ese aminoácido con lo que hay alrededor de él, ¿no? Con los vecinos, con los aminoácidos vecinos. Porque la secuencia que tú puedes llegar a observar en la base de datos del NCBI o en la otra base de datos que hemos visto donde aparecen resaltado de amarillo, puede ser diferente. Inclusive en el alineamiento múltiple que tú puedes hacer, la posición ya no es la 62, como es en mi caso, ¿no? Voy a volver a presentar la pantalla. No, pero miren, lo que era el 62 para esta secuencia de aminoácidos según el NCBI, bueno, sí, aquí resultó siendo el 62 también, el aminoácido 62 para esta secuencia, pero en la posición del alineamiento no es la 62, porque el alineamiento comienza aquí como aminoácido número 1, pero si yo me quiero ir a la 62, la 62 o en la posición 62 del alineamiento está esta glicina, pero yo necesito identificar en realidad este ácido aspartico, ¿no? Entonces, nuevamente para reforzar, aminoácidos del sitio activo son sumamente conservados, ¿ok, chicos? Son altamente conservados porque la función de la proteína depende de la conservación de estos aminoácidos. Si tú alteras alguno de estos aminoácidos, alteras la función de la proteína. La proteína, por ejemplo, si yo hago una mutación y le coloco una alanina en lugar de este D, que es un ácido aspartico, puede ser que yo quite la actividad de esta enzima. ¿Ok? ¿Cómo filtrar en los resultados del NCBI? Solo los full annotation para identificar los posibles sitios activos. Bueno, me estoy perdiendo las ventanas aquí. Ok, ¿cómo identificar? Normalmente los que ya te salen en el BLAST, ok, si tú haces el BLAST, los que normalmente ya te salen en el BLAST acostumbran ya a estar bien anotados, ¿no? Por ejemplo, si te diste cuenta, las secuencias que yo cogí directamente
de la base de datos protein del NCBI. Por ejemplo, si yo me voy a la L-galactosa deshidrogenasa, voy a colocar la primera que me sale, creo que es la de Arabidopsis. Vamos a ver si es que esta está totalmente anotada y me permite observar esto. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿No? Por ejemplo, aquí no aparece esto que me dice que esta secuencia está totalmente anotada y no me aparece el site, ¿no? Entonces, de preferencia es pasarte por lo menos unas 3 o 4 en la identificación de las secuencias por BLAST y buscar cuál de ellas está anotada, ¿no? Por ejemplo, yo tuve suerte que aquí la primera está anotada. Ahora vamos a ver esta. ¿Será que esta secuencia de aquí también está anotada? Y esto que es una predictiva, ¿no? Tampoco aparece aquí, ¿no? Porque como es predictiva, no está anotada, ¿no? Ya si ven algo que dice predictivo, hipotético, putativo, probablemente no esté anotada y no pueden observar. Entonces vamos a ver en esta, que es la tercera. Esta sí está full anotada. Entonces aquí vemos el site, ¿no? Para esta secuencia es el 59. Si esta es la 61, la 59 es esta. Miren, D también. Entonces por eso les digo que quizás el número aquí va a variar. O sea, si buscamos de una secuencia a otra, el número puede variar. Pero cuando van y evalúan qué aminoácido cae en la posición que me indica, miren, aparece el mismo, aparece el D. Entonces, eso es lo que se tiene, eso es lo que se tiene que buscar, ¿no? Se tiene que buscar el aminoácido y no el número de aminoácido o mantenerse fijo, no. En todas las proteínas tiene que ser el 62 o en todas las proteínas tiene que ser el 59, no. Busquen siempre la posición del aminoácido, o sea, en ese 62, en esa proteína, el aminoácido 62 que fue un D. En esta nueva proteína que yo he buscado, el aminoácido 59 también era un D. Entonces es el mismo aminoácido y es conservado, ¿no? Entonces, César Brian, no sé si te digo César o te digo Brian, sí, ibas a hablar. Sí, no, sí, ya me respondiste. Y dime, Brian, sí, pues. Ok. Entonces, así es como más o menos podrías ver, mejor guíate por el BLAST, cuál podrías utilizar para buscar una secuencia anotada e identificar aminoácidos del sitio activo, ¿no? Hay otras herramientas, ¿ok? Si no me equivoco, por ejemplo, hay una web que se llama Motif, ¿ok? O Search Motif o una cosa así, porque Motif, así como lo estoy escribiendo aquí, si no me equivoco es así, porque el sitio activo en bioquímica le llaman Motif o motivo, ¿no? Pero creo que la web se llamaba así. Es una web que, si no me equivoco, servía para predecir o para poder identificar aminoácidos del sitio activo en una secuencia, ¿no? Entonces tú le dabas una secuencia, cualquier secuencia, y él te podía identificar los aminoácidos del sitio activo. ¿Por qué yo ya no estoy confiando mucho en esta web? Porque yo recuerdo que las últimas veces que utilicé, como que le intentaba curar, vamos a decir así, ¿no? Arrojaba una secuencia de una proteína que yo ya sabía cuáles eran los aminoácidos del sitio activo y me identificaba otra cosa. Entonces yo como que comencé a desconfiar de esa web y dije, no sé, me está dando un aminoácido del sitio activo que no funciona, ¿no? Dice, disculpa, y desde el NCBI no se puede ver el extremo C y N terminal. Sí, se puede ver. En realidad, en el NCBI, en el BLAST o en cualquier base de datos, el primer aminoácido con que empieza la secuencia va a ser el N terminal. Y el último aminoácido, es decir, con la región con la cual termina la secuencia que observamos, va a ser el C terminal. ¿Ok? Entonces siempre en las bases de datos, cuando ustedes vean una secuencia de proteínas, cómo comienza va a ser el N terminal y cómo termina va a ser el C terminal. Y algo característico que ustedes pueden observar es que todas las proteínas deberían comenzar con metionina, ¿no? Porque es el primer aminoácido a ser incorporado durante la síntesis de proteína. Pero muchas veces no aparecen las metioninas en algunas secuencias anotadas o algunas secuencias que están depositadas en las bases de datos, ¿no?
es porque secuenciaron el gen y, bueno, no sé, no aparece, ¿no? Por ejemplo, en esta de Camu Camu nosotros observamos que no aparece toda la región del péptido señal, ¿no? Probablemente es porque así fue secuenciada a partir, no sé, del ARN mensajero quizás, ¿no? Que es el ARN mensajero maduro en realidad, que ya eliminó algunas cosas. No sé, puede ser el caso o no. Ok, entonces así es como se identifica el C y el N terminal en una secuencia de aminoácidos a partir de la secuencia primaria, ¿no? Siempre lo que comienza N y lo que termina sería el C terminal. Ok, chicos, entonces recuerden, aminoácidos de sitio activo siempre se tienen que conservar. No se fíen mucho en los números, sino vayan y vean la posición del aminoácido y qué es lo que hay al extremo para que ustedes puedan identificar los aminoácidos del sitio activo, ¿no? Y como les digo, se mantiene, se tiene que conservar, ¿no? Por ejemplo, en estas proteínas vemos que el D, ¿no? El D es un ácido aspartico. El ácido aspartico es un aminoácido cargado negativamente, ¿ok? ¿Y qué otro aminoácido cargado negativamente existe? El ácido glutámico, que su código es una E, ¿ok? Entonces mi pregunta sería, ¿ustedes creen que si yo en esa posición que hemos visto que está altamente conservada en estas L-galactosas deshidrogenasas, ¿ustedes creen que si yo coloco un glutámico, ¿ok?, que es un aminoácido que tiene la misma propiedad química, puede realizar los mismos enlaces puentes de hidrógeno, puede realizar la misma interacción electrostática que el ácido aspartico, ¿ok? ¿Ustedes creen que una mutación por un ácido glutámico afectaría la actividad de la enzima, afectaría la función de la proteína? Damaris. No creo que tanto, porque son las mismas cargas. Ok, Brian, perdón, César nos dice que no afectaría tanto la actividad, ¿ok? ¿Algún otro? Carlos nos dice ángulo de rotación y carga diferente, mutación no siliente, puede ser, ¿ok? Exacto, esto ya está más relacionado a la estructura química del propio aminoácido, ¿no? Entonces, bueno, lo que está explicando Carlos. Luego de que, no sé, alguien más de su opinión, puedo hablar sobre mi opinión. Lo que yo opino si es que muto un ácido glutámico por un ácido aspartico en esta proteína. No sé si alguien más quiere comentar algo. ¿Uno más? Ok. César dijo que no. Carlos nos dices, bueno, nos das esta opinión, pero al final de cuentas, ¿crees que alteraría o no alteraría la función? Ok. Él dice que no cree. Para esto tendríamos que evaluar un poco el espacio en el cual está el aminoácido ácido glutámico, ¿no? Como les he dicho, tienen las mismas propiedades químicas. Pueden realizar la misma interacción electrostática o pueden llegar a realizar los mismos enlaces tipos enlaces de hidrógeno, ¿ok? Entonces, en teoría, puede ser de que esta alteración o esta mutación de este aminoácido no altere la actividad de la enzima, porque le permitiría realizar los mismos enlaces o la misma reacción química, ¿ok? Si es que estamos hablando de eso. Ahora, llevándolo un poco más en detalle, el análisis más detallado, es que nosotros tendríamos que observar la estructura de la proteína para determinar este ácido glutámico dónde está posicionado. ¿Será que alrededor del ácido glutámico hay aminoácidos con volumen grande y el ácido glutámico encaja específicamente en esa región por el volumen que tiene? No sé si me dejo entender, ¿ok? El ácido aspartico
A ver si no me... Uno, dos, tres. Ok. Del carbono alfa, va a tener un carbono, dos carbonos y luego se bifurca. ¿Ok? Para tener los hidróxidos. El ácido glutámico va a tener un carbono a más en su cadena. O sea, es un poquito más grande el ácido glutámico. ¿Ok? Entonces, supongamos que para esta proteína, el hecho de que sea un ácido glutámico, un aminoácido un poco más pequeño, perdón, un ácido aspartico, un aminoácido más pequeño en toda esa región donde hay aminoácidos grandes, sea importante que se mantenga ese volumen, que encaje, ¿no? Supongamos que el encaje es importante, aparte de la naturaleza química negativa. Entonces, supongamos que al mutar por un ácido glutámico puede ser que la proteína tenga que adaptarse, no tenga que tener como que un reordenamiento en su estructura para que este átomo a más, bueno, este metil a más que le agregamos, ¿no? Porque pasa de ser un ácido aspartico a un ácido glutámico, la proteína tendría que reordenarse un poco para que encaje este nuevo aminoácido, y esto puede eliminar la función de la proteína, quizás no eliminarla, ¿no? Pero quizás sí alterarlo un poco. Quizás la enzima no sea tan eficiente con ácido glutámico como lo es con ácido aspartico, porque el volumen o el ambiente en donde está este ácido aspartico le da preferencia a hacer un aminoácido con ese volumen, a pesar de que tenga las mismas naturalezas químicas, ¿no? A lo que quiero llegar es con lo siguiente. Es que cuando ustedes escuchen que, claro, va a depender del pocket, ¿no? Hablando del pocket, del el espacio tridimensional en donde está posicionado el sitio activo, ¿no? Como ven, son detalles que sí importan. Aparentemente no importan. Probablemente quizás muchas veces pueden llegar a escuchar, no, una mutación por un ácido aspartico, por un ácido glutámico, no pasa nada. La misma naturaleza química, no altera la función. Pero es que no están pensando en que la proteína no es una cosa lineal. Nosotros tenemos que comenzar a pensar que la proteína actúa porque tiene una estructura en el espacio, una estructura tridimensional. Y puede ser el caso que sí, la mutación de un ácido aspartico por un ácido glutámico no altera en nada, pero hay casos especiales o casos particulares que tener ese aspartico es sumamente importante frente a un ácido glutámico, ¿no? Entonces, si es que en algún momento ustedes escuchan que alguien dice, no, una alanina por una valina no pasa nada, ¿no? Son aminoácidos hidrofóbicos y la valina solamente tiene un grupo metila más que la alanina. Sí, puede ser verdad, pero no puedes afirmarlo con un 100% de seguridad de que sí, es así y va a ocurrir así. No, eso lo vas a comprobar solo si haces la mutación, lo llevas al laboratorio y lo pruebas, ¿no? O si es que, por ejemplo, eres un bioinformático puro, ¿qué es lo que haces? Tienes la estructura de la proteína, le haces la mutación, le haces una dinámica molecular y luego intentas ver si es que encaja o no encaja el posible sustrato. Si ves que ya no encaja o ves que la energía de afinidad entre estas moléculas es menor, entonces tú dices, mira, no es así. Una mutación por un aminoácido con las mismas propiedades químicas no es una cosa que se puede aceptar de una manera, o sea, que no la puedes aceptar al 100%, ¿no? Sino que tienes que tener en cuenta este tipo de cosas. Y esto uno comienza a pensarlo cuando comienza a trabajar más con estructura de proteínas y ver, como se dice, la vida desde un punto de vista en 3D. O sea, ver la biología molecular desde un punto de vista tridimensional. ¿Ok? Perfecto. Entonces yo creo que de esta forma ya hemos visto algunas herramientas o algunas cosas que nos permiten a nosotros analizar la secuencia de aminoácidos, ¿no? Hablando de secuencia primaria. Una cosa que me olvidé enseñarles y que es de suma importancia es que para lo que vamos a hacer después, ¿no? Sobre todo para el modelamiento de la proteína.
Voy a regresar aquí en BLAS. ¿Ok? Cuando yo hago un modelamiento, cuando yo hago el modelamiento de una proteína, ¿ok? Yo tengo que buscar un homólogo de mi proteína, pero que tenga estructura conocida, ¿cierto? Esto es de suma importancia. ¿Por qué? Porque el modelamiento de una proteína que todavía no ha sido resuelta, ¿no? La estructura de una proteína que todavía no ha sido resuelta, yo necesito tener una estructura, perdón, una proteína con estructura conocida, ¿no? Y que sea lo más homóloga posible, es decir, con el porcentaje de identidad más alto, ¿ok? ¿Cómo busco esto? Utilizando BLAST, pero ahora ya no utilizo como base de datos toda la base de datos, no, sino que simplemente aquí restringo, voy a hacer una restricción para que la búsqueda sea solamente utilizando el PDB, ¿ok? Entonces yo voy a correr aquí el BLAST utilizando el PDB y de esta forma yo puedo encontrar proteínas homólogas a la proteína que yo quiero estudiar con estructura tridimensional conocida, ¿ok? Y miren lo hermoso que tenemos acá, ¿no? Aquí nos enfrentamos con la triste y cruda realidad, que esta proteína tiene un montón de proteínas en la base de datos abierta con 97% de identidad, o sea, tienes todo para ser feliz. Pero cuando quieres modelar la proteína, es decir, yo quiero resolver la estructura de la galactosa deshidrogenasa utilizando la bioinformática, el modelamiento de proteínas. Para esto necesito una proteína homóloga. Y miren qué es lo que me encuentro aquí. Este es el resultado de BLAST, teniendo en cuenta solo las proteínas que están en el PDB, es decir, proteínas con estructura conocida. Y miren, 28% de identidad. ¿Ok? Esto va a ser un desafío. También les he traído esta proteína para no mostrarles cómo hacer el modelamiento de una proteína que puede llegar a tener una alta homología, sino qué es lo que pasa si ustedes se enfrentan a esto. ¿Podemos salir victoriosos? ¿Será que llegaremos a tener la estructura de la proteína de interés? No lo sabemos. ¿Ok? Esto lo vamos a hacer cuando hagamos modelamiento de la proteína. Pero ya les estoy adelantando, si es que ustedes ya quieren ir buscando, por ejemplo, una proteína candidato, o recuerdo que habían algunos chicos que mencionaron que querían participar del curso porque su proyecto se relacionaba un poco a la temática que íbamos a tocar. Entonces pueden ir buscando quizás la proteína homóloga y ver, mi proteína homóloga con estructura conocida tiene 80% de identidad. Entonces tranquilos. Esa solución es simple o fácil, vamos a decirlo así. Pero supongamos que la estructura conocida tiene igual menos del 30% de identidad, va a ser un desafío. Vamos a ver si lo logramos hacer. Yo creo que sí lo vamos a poder hacer. ¿Ok? Entonces así yo busco la estructura conocida. No, miren, el alineamiento, recuerdan que en el anterior con el de 97% había mucha conservación. ¿Ok? Es bastante triste, ¿no? Vemos que la cobertura es casi toda, ¿no? Casi la cobertura aparentemente es el 100%. Pero la conservación de las secuencias es bastante pobre, ¿no? Vamos a ver aquí la cobertura. Bueno, aquí la cobertura no es toda. ¿Ok? Como vemos aquí, recuerdan el anterior, en el resultado de BLAST, todo era rojo, ¿no? La cobertura tenía un score del 200. Casi todos los aminoácidos estaban alineados. Miren, aquí, con estas de aquí, no, con estas de aquí ya ni pensar, ¿no? La cobertura es bastante baja. No podrías utilizarla. Y mientras vas bajando, bueno, a pesar de que con esta tiene el 56% de identidad, la cobertura es la menor. Entonces no usarías esa, ¿no? Porque solamente ha encontrado match entre un fragmento de tu proteína de interés. Miren, vamos a ver aquí. Miren, solamente esto he encontrado. O sea, todo esto determina que es el 50% idéntico, pero no cubre toda la proteína de interés, ¿no? Entonces son cosas que son interesantes de hacer para poder conocer, ¿cierto? Yo creo que, supongamos que uno de ustedes se enfrente a esto y diga, pucha, eso no nos enseñó Diego y ahora qué hago, no sé, le voy a escribir. No, sí, claro, me pueden escribir para ayudarles, ¿no? Pero es chévere ver cosas problemáticas, ¿no? Resolver cosas que dan trabajo para que ya cuando te toque hacer algo facilito, lo haces en unos minutos. ¿Ok?
Hay otras bases de datos para analizar secuencias de aminoácidos. Les voy a dejar, bueno, voy a mostrarles una base de datos que me gusta mucho. Sí, claro, no sé, compartiendo pantalla. Una base de datos que me gusta muchísimo porque tiene de todo, absolutamente de todo, es el Expacy. Ok, y creo que no la he colocado dentro de las bases de datos de interés. Les voy a dejar aquí el link de Expacy. El Expacy tiene de todo. Ustedes pueden hacer muchas cosas en bioinformática con el Expacy. Ok, por ejemplo, vamos a ver dónde estás. Los zancudos me están picando. Bueno, ¿será que es el mismo? Vamos a ver. Sí, es el mismo, solo que le ha cambiado la cara. Claro. Pero bueno, en fin. Esta base de datos tiene para que hagas muchos análisis, muchísimos. Por ejemplo, aquí, en proteínas, ¿no? Que es lo que a nosotros nos interesa. Si yo quiero trabajar con proteínas y proteoma, ¿qué es lo que puedo hacer? Utilizando solo la secuencia de aminoácidos. Por ejemplo, puedo conocer fuentes de lípidos, de proteínas. Por ejemplo, aquí ya está el UniProt. Si ustedes le hacen clic aquí, él les va a analizar o los va a llevar a la web de UniProt para que analicen todo lo que quieran analizar en UniProt, en String, que es una base de datos que te permite identificar interacciones entre proteínas, ¿no? Por ejemplo, yo busco aquí L-galactosa deshidrogenasa. Sí, de Saccharomyces. Ok, no hay problema. Ok, ahí ustedes eligen el organismo. Entonces, miren, este es... vamos a ver dónde está la... Opa. La proteína... ¿Qué es esto? No, bueno. Él a encontrar una D-arabinose 1 deshidrogenasa. Ok, pero que es una aldoketorreductasa. No es la L-galactosa deshidrogenasa. Ok. Eso lo pueden corregir ustedes, por ejemplo, en su búsqueda, ¿no? Pero este site o esta web es bien chévere porque a mí me dice con qué otras proteínas la proteína que yo estoy queriendo estudiar interactúa, ¿no? Entonces ustedes ya pueden ver aquí esto. Y inclusive aquí, si ustedes comienzan luego a analizar las leyendas, te dice cuál interacción es una interacción ya comprobada experimentalmente o es una interacción observada por métodos computacionales y ese tipo de cosas, ¿no? Ustedes pueden navegar por esta base de datos y es bien chévere, te da bastante información, ¿no? Te da al Swiss Modeling, ¿no? Al Swiss Model, donde puedes hacer el modelamiento de una proteína, y acá abajo tienen un montón de cosas. Translate, por ejemplo, si ustedes tienen la secuencia de nucleótidos de un gen y quieren traducirlo para la secuencia de proteínas, lo hacen aquí en Translate, ¿no? Como ven, Expacy tiene muchas cosas, te va directo al BLAST y ustedes pueden navegar por todo lo que les puede dar este Expacy, ¿no? Ok, entonces así ustedes pueden comenzar a analizar más cosas relacionadas a la secuencia primaria de su proteína, ¿no? Antes de terminar, ya que la otra semana nos vamos a dedicar más a ver visualizadores de proteínas, visualizadores 3D de proteínas, voy a mostrarles una web que se llama PesiPred. Creo que sí, todavía estoy compartiendo mi pantalla. Sí, perfecto. Ok. Esta web es utilizada para hacer la predicción de la estructura secundaria de una proteína, ¿no? Ya hemos estudiado la estructura, les he dejado el link ahí, ya hemos estudiado la estructura primaria de una proteína, ¿no? Estamos comenzando a analizar la secuencia,
cómo puedo identificar a qué familias pertenece utilizando BLAST u otras herramientas, cómo puedo hacer un alineamiento para mostrar que mi proteína realmente se asemeja mucho a esa familia de proteínas identificando el sitio activo, ¿no? Ya sabemos un poco más sobre análisis de secuencia primaria. Pero si yo quiero usar, por ejemplo, o quiero predecir la estructura secundaria de una proteína, puedo utilizar PRESIPRED. ¿Okay? Cuando hablamos de estructura secundaria de una proteína, es que hemos subido un nivel y vamos a observar o vamos a predecir en este caso cuántas hélices alfa y hojas beta tiene una proteína, ¿no? Los elementos de estructura secundaria de una proteína son las hélices alfa y las hojas beta, ¿ok? Y este PRESIPRED me permite a mí hacer esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a coger mi proteína L-galactosa deshidrogenasa y la voy a colocar aquí, ¿ok? Es mi L-galactosa, ¿ok? Si quieres colocas aquí tu email, que es opcional, pero necesitas colocar la secuencia de aminoácidos de la proteína en formato FAST. Y aquí uno puede observar todas las opciones que me da el programa, bueno, o la web, para analizar. Por default, o lo único si quieres que tú quieres hacer, sería la predicción de la estructura secundaria, ¿no? Pero puedes, por ejemplo, predecir si es que tu proteína tiene una hélice transmembrana. ¿Esto qué quiere decir? Una hélice que se puede anclar o que se puede enterrar dentro de una membrana biológica, ¿no? Esto es importante para poder identificar, por ejemplo, cuál región de la proteína puede ser, no sé, hidrofóbica o hidrofílica, ¿no? Esta opción también es interesante porque te permite entender o te permite predecir el desorden o las regiones que son desordenadas de una proteína, ¿ok? Esto es importante, por ejemplo, cuando vas a trabajar en laboratorio con una proteína, la quieres expresar para poder estudiarla y necesitarías saber cuál región de la proteína es desordenada, porque esto evitaría que puedas purificar la proteína con éxito, ¿no? Esto es interesante de hacer, ¿no? Y entre otras opciones, como podemos ver aquí, ¿no? Por ejemplo, te da un modelamiento automático, ¿ok? O una predicción de dominios, por ejemplo. Yo no le quiero poner el modelamiento automático porque eso lo vamos a hacer nosotros, pero ustedes, si es que quieren, pueden, por ejemplo, hacer el modelamiento automático y comparar la estructura que nosotros vamos a modelar con la estructura que el programa nos va a dar, ¿no? A ver, voy a dejarle aquí. Ok, miren, por ejemplo, aquí me dice que tarda más de 6 horas. Así es que le voy a colocar mejor aquí mi correo. Ok, diego.leonardo326@gmail.com. Y vamos a ver si el programa consigue resolver bien la estructura de la proteína. Ok, ya que nosotros lo vamos a hacer con Modeler, nosotros mismos vamos a ser quien lo va a realizar. Y vamos a ver si es que obtenemos el mismo resultado, lo mejoramos o peor, o queda peor. ¿Sí? ¿Quién quiere hablar? Profesor, ¿puede volver a repetir esa parte de para qué sirve ese último programa? El PRESIPRED o aquí en el Structural Modeling. El link en general, BioInf. Ah, ya, sí. Este PRESIPRED se utiliza principalmente para predecir la estructura secundaria de una proteína. ¿Ok? La estructura secundaria de una proteína se refiere a identificar en la secuencia de aminoácidos cuáles son los aminoácidos que forman hélices alfa u hojas beta, ¿no? Porque cuando hablamos de estructura tridimensional de una proteína, hablamos de que las hélices alfa y hojas beta están posicionadas en el espacio tridimensional. Y gracias a este espacio tridimensional o a esta disposición tridimensional que tienen las hélices alfa y hojas beta, las proteínas funcionan, ¿ok? Entonces, muchas veces es interesante conocer los elementos de estructura secundaria para poder conocer, por ejemplo, supongamos que la predicción de estructura secundaria para la secuencia de la L-galactosa deshidrogenasa de camu-camu nos dice que debería tener 5 hélices alfa y 6 hojas beta, supongamos. Entonces, nuestro objetivo es que cuando hagamos el modelo de la proteína utilizando Modeler, también observemos 5 hélices alfa y 6 hojas beta, ¿no? Porque esa información
existe en la secuencia. Entonces nuestro objetivo sería llegar a eso. Es por eso que es importante hacer también una predicción de la estructura secundaria de la proteína, ¿no? Y este servidor, aparte de realizar la predicción de la estructura secundaria, si están viendo mi pantalla, ¿no? Para ver, confirmar. Sí, están viendo mi pantalla. Ok, y aparte, este servidor tiene que, aquí dice, predicción del desorden de la proteína. Es decir, nos va a identificar qué regiones de la proteína es desordenada, ¿no? Es decir, por ejemplo, ya no forma una hélice alfa o una hoja beta, sino es una cosa totalmente desestructurada y, no sé, puede ser que la proteína solamente, esa región solamente se estructura cuando encuentra una proteína con la cual tiene que interactuar, no sé, supongamos, ¿no? Y aquí podemos ver otras funciones que tiene este servidor del PRECIPRED, ¿no? Como les estaba contando, por ejemplo, predicción del dominio de la proteína. Probablemente él va a identificar que nuestra proteína tiene un dominio para ligar al NAT o para unirse al NAT, ¿no? Pero quiero confirmar si es que logra predecir eso. Y aparte, aquí donde vemos, donde dice Structure Modeling, te da la opción de que puedas escoger algunos servidores quizás o algunos programas para que te realice un modelamiento de la proteína, es decir, que te arroje no solamente la estructura secundaria, es decir, PRECIPRED, aparte de predecirte la estructura secundaria, con esta opción de aquí te ayudaría a predecir la estructura terciaria de la proteína. Entonces yo le he puesto aquí, lo he seleccionado para ver qué resultado nos da PRECIPRED. ¿Será que el modelo que nos da PRECIPRED es bueno? ¿Es malo? Al comparar con nuestro modelo es mejor. ¿Somos mejores que este servidor haciendo la predicción de la proteína? Eso va a ser chévere de compararlo cuando hagamos el modelamiento de la proteína, ¿no? Entonces, una vez que seleccionas todo lo que quieres hacer aquí, vienes acá, colocas la secuencia de aminoácidos de la proteína que quieres que el programa analice, y yo voy a ponerle mi correo porque esto va a demorar mucho tiempo, ¿no? La predicción por homología. Ok, simplemente le damos aquí en someter. Ok. Ya, sí. Esto ya me lo sé de memoria. Se las voy a pasar la clave de Modeler, porque quizás ustedes también necesiten para instalar el programa. Nunca cambia. Someter. Y aquí, como vemos, el programa ya está trabajando, ¿no? Aquí me va a dar el resultado. Esto va a demorar un poco, así es que yo lo voy a guardar. Como va a llegar al correo, voy a guardarlo, y esto lo analizamos la otra clase antes de comenzar con el uso de los programas. ¿Ok? Entonces ustedes pueden hacer lo mismo. O sea, PRECIPRED usa Modeler, pero nosotros también trabajaremos con Modeler. Exacto. Pero ese Modeler que va a utilizar PRECIPRED, o sea, se va a agenciar de los mismos algoritmos que utiliza Modeler, es decir, de la misma estrategia que usa Modeler para modelar una proteína. Eso no indica que el modelo de ellos va a ser igual al de nosotros. No necesariamente. Puede ser que lleguemos al mismo resultado. Puede ser. Puede ser que el de ellos sea mejor. También. O que el de nosotros sea mejor. También. Mi experiencia me dice... No, esto podría hablarlo antes. Pero mi experiencia antes me decía, no, pucha, los servidores online no te daban buenos modelos. Si tuvieras el modelo estaba así todo puras regiones desestructuradas y alguna u otra cosa, ¿no? Y sobre todo quiero saber cómo resuelve este problema, porque si se dan cuenta, él va a tener que utilizar como homólogo algo que existe en el PDB. Entonces el programa va a tener que resolver la proteína, va a tener que predecir la proteína utilizando como modelo algo que tiene como mejor un 28% de identidad, porcentaje de identidad. Entonces eso es difícil. ¿Ok? Hagamos un versus entre Swiss Modeler
Swiss Model, Modeler y Pecipred. Ok. Vamos a ver si es que Swiss Model. Creo que es así. Bueno, aquí no está. Ah, no, pues aquí estaba así. Vamos a ver. Ah, todavía no. Me olvido que siempre dejo compartir mi pantalla. Ok, vamos a ver aquí en proteína. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? String no. Aquí está, Swiss Model. Vamos a la site del Swiss Model. Creo que es aquí, ¿no? Modeling. Aquí está el modeling. Entonces vamos a colocar... No. Vamos a colocar aquí la secuencia. Voy a poner GDH. Email. Sí. Ok. Construir modelo. Ok, me imagino que va a demorar también. Ok, yo voy a guardar al final esos modelos para cuando hagamos nuestro propio modelo con Modeler, que obtenemos como resultado. Ok. Ok, chicos, eso es todo por hoy. Disculpen por haber entrado un poco tarde. Ok. Sí, estoy grabando la clase. Sí, estoy grabando la clase. No se preocupen por eso. Yo de aquí la dejo ya subiendo a YouTube. Ah, sí, el video de hoy se los dejé como link en el grupo de WhatsApp. Stephanie, tú sí estás dentro del grupo de WhatsApp, ¿cierto? Pero se lo voy a pasar aquí por si acaso, ya que están todos aquí, los que están participando. Ahorita se los paso, solo un ratito. Ahí está. Ese es el video de ayer. Ah, no, el video de hoy, ¿dónde lo podemos ubicar? Sí, lo voy a subir también a YouTube y le voy a pasar el link. ¿Ok? Igualito que este de aquí, que es el video de ayer. ¿Ok? Así es que lo van a poder ahí reproducir tranquilamente. Ok, chicos. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Quería instalar el YarView, pero es para 64 bits y mi PC es de 32. ¿Qué haría? Creo que hay una opción. Déjame ver aquí. Creo que hay una opción en la cual no necesitas instalarlo en el sistema. Déjame ver. Creo que es ese de aquí, mira. YarView ejecutable. Yo creo que si tú descargas este, es como si fuera una cosa, una aplicación que siempre la vas a tener que... o sea, no la vas a poder llamar por acá. O sea, no la vas a poder llamar desde el nombre YarView, por ejemplo. Porque no te sale como aplicación. Si no, por ejemplo, lo colocas en el escritorio, si no me equivoco. Y y lo vas a poder ejecutar. Si no funciona... a ver qué dice aquí. No, eso es instalando vía conta. Ver todas las plataformas. Linux. Windows 64. Sí, yo creo que esta de acá te va a funcionar. ¿Qué es esto? No creo que es lo de la última versión. Porque no sé por qué no te deja ver las versiones antiguas.
¿O será que es esta? Ah, sí, creo que es esta. Puedes llegar a ver aquí quizás alguna versión de YALView. Todavía era para 32 también. Si no, yo creo que la otra te va a funcionar. La que es solo ejecutable. ¿Ok? Ok, chicos, si no tienen preguntas, gracias por participar. Gracias a ustedes también por su tiempo. Espero hayan disfrutado, hayan aprendido.